Muchísimas gracias a Santiago y le damos la palabra ahora a Henry Piz para su propio comentario. Henry es sociólogo y también periodista, doctor en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor principal de la misma universidad. Fue congresista de la República de los años 1993 al 2006. Fue presidente del Congreso de la República del 2003 al 2004 y es actual director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Henry, adelante. Muchas gracias a Foro Educativo por la invitación y quiero felicitarlos porque este es un libro que es muy útil para pensar lo que es gobierno, no solamente para pensar los objetivos de la educación, sino para pensar lo que es ser gobierno. Y hay una dosis muy grande de experiencia y muy variada de experiencia que me parece fundamental. Yo no puedo comentar todo, he seleccionado dos temas. Educación, política e ideología es uno, descentralización es el otro. Son mis dos entradas al tema de la gobernabilidad y luego llegó la definición o a una de las definiciones. Y he seleccionado algunas citas de los testimonios, comenzando por una de Luisa Pinto, que me van a ayudar a seguir la hilación. Hablando de esos testimonios, dice la presidenta del foro, es visible un punto de vista explícitamente político de la realidad educativa, en el que se incorporan tanto los procesos pedagógicos como los institucionales. Se supera la visión socializadora y disciplinadora de la educación para transitar hacia una función político-ética en la que valores de justicia, honestidad, eficiencia adquieren papel fundamental. Creo que esta es una buena síntesis de lo que se recoge en todos los testimonios. Y así entro al tema de la educación y la política y encuentro una cita de un ministro que aprecio mucho, el general Miranda, que nos acompañó hace muchos años cuando falleció mi padre. Definitivamente el sindicato del magisterio estaba muy politizado. No veía con buenos ojos el proceso revolucionario. ¿Cómo no iba a estarlo si los militares están prohibidos de hacer política? Monopolizaban la escena política. Y dice con muchísima razón después, viendo las dificultades del proceso de reforma educativa, la principal preocupación fue la cuestión ideológica. Ese fue el factor. En un medio como el militar es la cuestión principal. Por supuesto. Yo recuerdo sobre un trabajo de esa época, una investigación que hice durante varios años, y que cuando terminaba la primera frase había entrevistas en las que generales calificaban de comunistas, proapristas o derechistas a otros generales. O sea, eso es propio de la politización. Yo quiero insistir aquí en una idea que muchas veces he visto negada. La educación es y será siempre la más política de las funciones que puede tener el Estado. Y será igualmente política si la tiene el sector privado. Por eso yo no creo en la educación con dueño, sea estatal o sea particular. La educación tiene que ser plural y obviamente con valores. Un testimonio de Manuel Ibáñez me ayuda a seguir este proceso después, en años más recientes. Habla durante el proceso de transición y democratización de la última década, las iniciativas que se emprendieron generaron un consenso de grandes conceptos, como la iniciativa mayor del Estado, el tema de la equidad, las desigualdades, el 6% de educación. Se desplazó y superó el lenguaje neoliberal de la etapa de Fujimori. Yo vengo criticando en varios artículos recientes el que llamemos neoliberal a la etapa de Fujimori. Es neoconservadora. Defienden las libertades en economía, pero no aceptan ni entienden el liberalismo político.
Y lo estamos volviendo a vivir en estos días. En la transición sí se dieron estos cambios. Y el acuerdo nacional es uno de los elementos que surge de allí. La política de acuerdos es un elemento importantísimo que resueltan varios de los trabajos a partir de entonces. Me parece muy difícil hablar de gobernabilidad democrática en el Perú sin acuerdos, sin concertar. Aquí, siguiendo el mismo texto y para no alargarme, hay también una cita en la que Eguíñez señala que el problema principal del proyecto educativo nacional es que Alan García no lo haya leído y afirme que es un documento genérico de 16 páginas. Lo es también que los que se han movilizado en su contra y los que lo han defendido hayan sido llevados más bien a otro discurso que él llama la meritocracia en sociología, que en realidad es poner en segundo plano la educación como derecho universal, educación de calidad como derecho universal, que yo he sentido que casi todos los testimonios han sustentado. Esto muestra entonces que educación y política es un tema que siempre va a estar junto y que no hay que evadirlo, que hay que enfrentarlo. Y ahí paso al segundo, y voy a comenzar con unas citas de mi rector y antiguo amigo, que por modestia se ha puesto ahí al final, y que es una cita que me parece clave para hablar del tema de descentralización. De repente el ministerio debiera concentrarse en algunas pocas cosas, dejar el detalle a otras instancias. Lo dice recordando el día a día de un ministro. Se cayó hoy día una pared, un maestro violador apareció por allá, etc. Y recordando lo que es, por ejemplo, su relación con el Congreso. Esa misma sensación he sentido yo sobre lo que es estar cerca del gobierno. El gobierno se parece a una compañía de bomberos. Y creo que eso solo se resuelve descentralizando. Eso hace absolutamente inoperantes las entidades que abarcan demasiado. Carlos Malpica hace una afirmación ahí muy certera cuando dice que un piloto de avión que fue primer ministro hindú se sentía más seguro como piloto manejando el avión que al frente de su Consejo de Ministros. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que eso tiene que ser así. Este es el punto de partida para entender que el Perú no es manejable centralistamente. La otra gran coincidencia con Marcial Rubio y también con Malpica es el superpoder del MEF. Cada uno lo dice a su manera, pero en realidad lo que yo quiero señalar es, ahora que acabamos de pasar la primera vuelta en la que evidentemente hay una crítica a 10 años de democracia que ha sido bastante incapaz de compartir. Y dicho sea de paso, de compartir la riqueza, el crecimiento que generó la democracia, porque el crecimiento no lo generó la autocracia. Generado en años de democracia, pero incapaz de compartir. Y el responsable de esa incapacidad de compartir se llama MEF. Dicho sea de paso, en política siempre hay que comparar para entender mejor. La mayor parte de países separan la función de política económica y la de función de presupuesto. Porque de otra manera se le hace torniquete a los ministros, pues. Creo que es Malpica el que se pregunta quién tiene más poder, el ministro de Educación o el ministro en Educación, el ministro de Educación o el ministro de Economía. Indudablemente el ministro de Economía, en todo. Porque puede darle el argumento de discutir de política económica y aplicarle el torniquete porque falta este requisito para el cumplimiento del presupuesto y por tanto no sale.
Bueno, eso hay que separarlo. Y no es eso ir contra la disciplina fiscal, ni mucho menos. Aquí llego a Andrés Cardó, a quien conocí de lejos, de chico. Él habla de una época en la que mi padre fue ministro de Educación, cuando se hizo lo que él llamaba de descentralización, y con razón Cardó llama desconcentración, yo pienso igual que él, al crear las primeras direcciones regionales, y él fue el director de la más grande, si mal no recuerdo, la del Oriente. Y voy a contar una anécdota, la anécdota con los ojos de un muchacho de 17 años. Vi discutir a mi padre con un director, no voy a identificarlo, que estaba en contra de ese intento de desconcentrar. Y le decía un poco alterado: usted va a destruir el ministerio, almirante. Normalmente le decían señor ministro, pero cuando éste se enfurecía lo llamaba por su grado militar. Probablemente para recordarle que no era educador. Pero estaban discutiendo de administración de personal, porque esa era la entrada de la discusión. Yo recuerdo la respuesta de mi padre: claro, lo que usted quiere es que los maestros se pasen todas las vacaciones haciendo cola en su oficina, cada uno con su regalito, aunque sea su gallinita, para pedir un ascenso, un beneficio personal o un traslado. Así entiende usted el poder. No, usted debe estar pensando en los planes de estudio de las escuelas, en los sistemas de evaluación. Era la lógica de un ente central que solo norma y evalúa. Pero cambió el gobierno, no cambiaron las direcciones regionales, siguieron existiendo, pero le agregaron un par de funciones que habían que realizarse en Lima, y las colas volvieron a aparecer. Yo he visto esto mismo en la década siguiente y subsiguiente, una desde el Ministerio de Salud y otra desde la Municipalidad de Lima. E incluso entiendo por qué las municipalidades tienen terror de que les trasladen funciones, porque a nosotros nos trasladaron el año 83 todas las funciones de saneamiento urbano, con 1.300 empleados que a partir del 1 de enero de ese año teníamos que pagar sin recibir un sol más de ninguna parte. Y así empezamos esa gestión municipal. Lo que trato de decir es que este tema es un tema fuerte, por eso yo tuve una quizás posición exagerada cuando discutimos la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que después no se aprobó, sino se aprobó en el gobierno actual. Y me paré, y a mis amigos descentralistas del Congreso, con quienes habíamos hecho la reforma constitucional del título 14, que permitió los gobiernos regionales y todas las leyes de la descentralización, y dicen: señores, si quieren consolidar esto, si quieren que no se dé paso atrás, deben desaparecer todos los ministerios cuyas principales funciones son compartidas. Porque al día siguiente de comenzado este proceso comenzarán los intentos de regresar para atrás. Y lo había visto en las experiencias anteriores que les he relatado. ¿Qué imagino yo? Dicho sea de paso, el presidente García mandó una carta al comercio comentando un artículo mío sobre este mismo tema hace pocos años. Dijo: ¿cómo un excongresista puede decir que desaparezca el Ministerio de Educación? Y argumentó: tiene que haber siempre una instancia final. Ahí está el detalle, como diría el amigo Cantinflas. ¿Por qué está ahí el detalle? Porque la descentralización no puede ser vista siempre con una instancia final en Lima, porque entonces no es descentralización. Y la desconcentración es siempre limitada. Tengo un ejemplo a la mano, y esto por deformación profesional, pues mi área en ciencia política es instituciones. En un viaje de estudios a Estados Unidos, un grupo de alumnos fuimos recibidos por el subsecretario para América Latina, y yo ese día había leído un periódico
en el cual el presidente de la Dieta o Senado japonés criticaba a Estados Unidos por su poca inversión para levantar la calidad de la educación. Entonces le hice esa pregunta. Y el subsecretario me contestó, no le puedo responder porque esa no es atribución del presidente de los Estados Unidos. Esa es atribución del gobernador del estado. Y automáticamente me reprogramaron el viaje y me mandaron a Texas, donde en ese momento había un enorme debate sobre gratuidad e igualdad, porque es el único estado que tiene en su constitución la igualdad. Pues bien, lo que quiero decir es, ese presidencialismo, que es el más prestigiado, que es el que se usa como modelo en el análisis comparado, funciona porque soportamos el presidencialismo cuando está bien divididos los poderes y además descentralizado. Es decir, cuando elegimos a una autoridad para una cosa y a otra para otra. Yo sostengo que los gobiernos regionales son los únicos que deben administrar la educación. Y no quiero decir que no haya un ente nacional de educación, pero es para otra función. Rindió un examen que valía para el Estado y para la Unión. Y no valía para ella, valía para evaluar a la universidad en esos dos niveles. Estoy hablando de Columbia, ¿no? Que es una entidad prestigiadísima. Acá podemos hacer una cosa así. Obviamente es un proceso, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero pensar la gobernabilidad no puede ser pensar un Ministerio de Educación que es un elefante blanco. Yo recuerdo que en la época en que fue ministro mi padre, y yo lo acompañé varias veces, el Ministerio de Educación tenía el edificio enorme de 17 pisos. Y mi padre decía, y lo peor es que van a ser capaces de llenarlo. En esa época habían 6 pisos que tenían otras instituciones. Yo creo que lo llenaron. Finalmente, para terminar, voy a citar a Gloria Helfer, ministra, educadora, todo el tiempo hasta agotar a la audiencia, y promotora en el Congreso de la última ley de educación. Y es la definición que a mí me llena más, porque es la que llega a la médula del problema. Gobernabilidad educativa o buen gobierno de la educación es lo mismo. Y buen gobierno de la educación es que los estudiantes aprendan bien, aprendan lo que necesitan para ser buenos ciudadanos, también buenos hijos, personas que se despliegan en todas sus capacidades como seres humanos. Ese es el centro. Y eso significa educación como derecho para todos por igual. Se ha dicho muy bien que aquí hay este derecho en calidades muy diferentes. Una cuestión final, espero que no se moleste mi rector, pero voy a discrepar con él, si no voy a parecer un sobón. Comienza su texto diciendo, yo he sido un ministro político, no soy un especialista en educación básica. Me ha hecho acordar a los congresistas del fujimorismo del CCD que decían todos que eran técnicos y no políticos. Todo ministro es político y nada más que político, cualquiera que sea su función. Pero él, yo creo que dice esto no por la antipolítica de esa época, como escribió nuestro querido Carlos Iván de Gregori, que acaba de partir. Él lo hace por otra razón. Lo hace porque muchas veces los que no somos de la especialidad de un ministerio nos sentimos afectados por la forma en que se defiende la especialidad, y esto pasa en salud, en educación y especialmente en justicia. Dicho sea de paso, por eso no le acepté a Toledo ese ministerio, porque no iba a aguantar a los abogados que me dijeran que yo no era abogado. Lo cierto es que hay otra razón. Lo que yo quiero enfatizar es que la educación requiere de toda
todas las especialidades. Y esto no quita la centralidad del maestro. Depende en qué nivel lo hagamos. Felicitaciones a Foro Educativo. Yo estoy seguro que este libro va a ayudar a muchos a pensar mejor la educación. Muchas gracias.